Continuamos con el segundo vídeo del bloque de rectas y ángulos. Entonces, en el vídeo anterior hemos visto lo que eran rectas, segmentos, semirrectas y las posiciones relativas de dos rectas. En este segundo vídeo vamos a ver los ángulos y cómo se clasifican. Entonces, estamos en el apartado 3, ángulos. ¿Qué es un ángulo? Pues lo tenéis ahí, es la región del plano que hay entre dos semirrectas que parten del mismo punto. Ese punto del que parten las dos semirrectas se llama vértice y las dos semirrectas se llaman lados del ángulo. Esa es la definición, por si os la pregunto en el trabajo, que creo recordar que sí, que hay que escribirla. Y este es el dibujo de un ángulo. Entonces, cojo un punto, el vértice, cojo dos semirrectas y todo esto sería el ángulo, toda esta porción. Claro, como, o toda esta, porque aquí hay otro ángulo más. Entonces realmente hay dos ángulos. Entonces repito, todo esto sería el ángulo. Pero como dibujar todo eso es un poco complicado, realmente así con un arquito, este arquito verde, se indica que estoy cogiendo toda esa región. Y repito, aquí habría otro posible ángulo. Entonces el punto este es el que se llama vértice, las dos semirrectas se llaman lados. Entonces aquí tenéis por ejemplo otro ángulo, entonces es simple, se dibujan así. El vértice le podéis marcar más gordo, menos gordo, y eso sí, acordaos de con el arquito marcar qué ángulo cogéis, porque ahí hay uno, pero aquí hay otro. Los ángulos se suelen llamar usando letras mayúsculas como los puntos, pero para distinguirlos de los puntos con un circunflejo. El circunflejo es el simbolito que veis aquí. También se suelen utilizar letras griegas, alfa, beta, etcétera. Nosotros no les vamos a llamar de ninguna manera, ¿vale? Pero se suelen llamar así, o con letras mayúsculas y un circunflejo, o con letras griegas. Pues eso es lo que es un ángulo y cómo se dibujaría. Entonces voy a dibujar otro más, por ejemplo, voy a dibujar aquí varios ángulos. Entonces si me piden que dibuje un ángulo, pues por ejemplo, ahí tengo uno, ahí tengo otro, ahí tengo otro, ¿vale? Si queréis marcar mejor los vértices, que se vean bien el vértice, pero tampoco es necesario. Y los podéis hacer más largos o más cortos, los lados los podéis extender. En teoría son semirrectas, en teoría no acaban nunca. Pero como tengo que dejar de dibujar en algún momento, entonces ahí he dibujado tres ángulos y aquí hay otros cuantos más dibujados. Observa que siempre que tengo dos rectas secantes, siempre se forman cuatro ángulos. O sea, si yo tengo dos rectas secantes, las dibuje como las dibuje, esas dos, recuerdo, rectas secantes es que se corten en un punto, me salen cuatro ángulos. Aquí tengo uno, aquí tengo otro, aquí tengo otro, aquí tengo otro. Siempre salen cuatro. Si esos cuatro ángulos resulta que son iguales, que por ejemplo en este dibujo no son iguales, pues se dice que las rectas son perpendiculares. En el vídeo anterior, justo al final, dijimos que las rectas perpendiculares son rectas secantes que además cumplen algo especial. Ese algo especial es que los cuatro ángulos que se forman sean iguales. Y ese ángulo que se forma es lo que se llama un ángulo recto. Que ahora enseguida vamos a ver que los ángulos rectos, como ya sabéis, tienen 90 grados. Entonces el ángulo recto, en vez de dibujarlo así con un arquito, se suele dibujar así, con un esquinazo, ¿vale? Para que quede claro que es un ángulo recto. Entonces, porque podemos dibujar mal, entonces este de aquí probablemente mida un poquito más o un poquito menos de 90 grados. Entonces si quiero que quede claro que es un ángulo recto, lo dibujo así. Incluso podría poner que mide 90 grados para que quede más claro, ¿vale? Entonces no es obligatorio, pero normalmente los ángulos rectos se marcan así con un esquinazo. ¿Cómo se miden los ángulos? Pues se miden en grados, minutos y segundos, utilizando otros ángulos como unidad de medida. Claro, los minutos y los segundos de los ángulos no son los minutos y los segundos del tiempo, hay que tener cuidado con eso, pero los ángulos se miden utilizando grados, minutos y segundos. Un ángulo recto se divide en 90 angulitos más pequeños e iguales y eso es lo que se llaman grados. Ahora vamos a ver un dibujo de lo que es un grado, pero es un angulito muy pequeño. Por eso se dice que el ángulo recto mide 90 grados. Un ángulo recto podemos definirlo, como he dicho antes, pues el ángulo formado por dos rectas perpendiculares, o podemos decir un ángulo recto es un ángulo de 90 grados, punto.
¿vale? Mide 90 grados porque he definido un ángulo como ángulo recto, lo divido en 90 trocitos iguales. Cada grado, que ya de por sí es pequeñito, aquí tenemos un transportador de ángulos, esto sería un grado, este trocito de aquí tan pequeñito. Pues cada grado a su vez se divide en 60 ángulos iguales, más pequeños, que se llaman minutos. Por tanto, un grado es lo mismo que 60 minutos. Los minutos se escriben así con una comita arriba para no confundirnos con los minutos del tiempo. Y a su vez, cada minuto se divide en otros 60 angulitos iguales más pequeños que se llaman segundos. Y por tanto, un minuto son 60 segundos. Aquí se ven el transportador de ángulos, consigo ver hasta los grados, ¿vale? Ya os digo, un grado sería esta apertura tan chiquitita que aquí ni siquiera se llega a ver de una rayita a otra. Los minutos y los segundos no se ven, son mucho más pequeños. Pues esa es toda la teoría del apartado 3. Básicamente saber lo que es un ángulo, saberlos dibujar, saber lo que es un ángulo recto, saber lo que son rectas perpendiculares. Vamos al apartado 4. ¿Cómo se clasifican los ángulos? Pues se clasifican según su apertura. Los ángulos pueden estar más abiertos o menos. Entonces, según su apertura, se pueden clasificar en varios tipos. Los agudos, pues son los que miden entre 0 grados y 90 grados. O sea, los que la apertura no es excesivamente grande. Aquí he dibujado dos y he puesto cuánto miden. Este que mide 45 y este que mide 60. Aunque no me digan cuánto mide, en principio hay que saberlos distinguir. Como sé dibujar un ángulo recto por ejemplo es un segundo que se me ha ido, un ángulo recto está que así, pues si está menos abierto que esto es agudo, si no, no. Por ejemplo, este de aquí sería agudo, este de aquí tiene pinta de que no es agudo, que mide más de 90. Entonces, repito, no es necesario que me digan cuánto mide. De hecho, este mide menos de 90, porque 90 sería más o menos hasta aquí. Entonces mide más. Entonces, los ángulos agudos son los que miden entre 0 grados y 90 grados, los que no están excesivamente abiertos. Los ángulos rectos ya lo hemos dicho, los que miden 90 grados. Ahí he dibujado dos y como veis he marcado el angulito con un esquinazo para que quede claro que son de 90 grados. Que podríamos haberlo puesto, que son de 90 grados. Acordaos siempre de poner las unidades, no es 90, es 90 grados. Entonces, agudo es que mida menos de 90 grados, recto que mida justo 90, los que miden más de 90, estos debía sonar del cole, se llaman obtusos, que miden más de 90. Por ejemplo, el de 120 grados mide más de 90. O por ejemplo, este también mide más de 90. Si cojo este pequeñito de aquí, no, pero si cojo este grande de aquí, clarísimamente mide más de 90. También sería obtuso. Los llanos, los que miden justo 180 grados. Entonces ahí he hecho el dibujo, podría haber puesto que son 180 grados. Los completos, los ángulos completos, los que miden 360 grados. O sea, los que dan así una vuelta entera. Y luego hay dos tipos también que no sé si visteis en el cole, que son los convexos y los cóncavos. Los convexos son que midan menos de 180 grados. En particular, como pone aquí, todos los agudos son a su vez convexos. ¿Vale? Este, por ejemplo, mide menos de 180, es convexo, pero también mide menos de 90. Es agudo. Entonces, los convexos son menos de 180, así que en particular los agudos son todos convexos. Aquí, en cambio, este también es convexo, pero no sería agudo, sería obtuso. Y los cóncavos son los que miden más de 180 grados. En particular, como pone aquí, si es cóncavo, obligatoriamente es obtuso. Si mide más de 180 grados, pues por supuesto mide más de 90 grados. Entonces aquí he dibujado uno. No he puesto cuánto mide, pero está clarísimo que son más de 180. Porque 180 sería... Estos serían 180. Entonces este mide más. En cambio este de aquí, por ejemplo, sería convexo. Mide menos de 180. Y además sería obtuso, porque sí que mide más de 90. Y ya está, esa es la clasificación de los ángulos. Entonces tenéis que, si os doy el dibujo, tenéis que saber qué tipo de ángulo es y cuidado que puede ser de más de un tipo, ¿vale? Porque podría ser agudo,
convexo obligatoriamente. Entonces cuidado con eso, que puede tener más de un nombre los ángulos. Y además de daros el dibujo y pedir que lo clasifiquéis, que hay uno así en el trabajo, os puedo pedir al revés, que lo dibujéis vosotros, que también hay así algunos en el trabajo. Pues que me digáis lo que es un ángulo cóncavo, por ejemplo, y que me dibujéis uno de ejemplo. Os puedo dar pues el ángulo de 30 grados. En vez de daros el dibujo, deciros mide 30 grados. Que lo clasifiquéis. Aunque de esos no hay en el trabajo, pero eso también en teoría hay que saberlo hacer. Pues nada, en el siguiente vídeo, en el tercero, acabaremos los dos últimos apartados del primer bloque.